La Gran Muralla China es una de las estructuras más largas y antiguas construidas por el ser humano. Se cree que tiene más de 21.000 kilómetros de longitud y se comenzó a construir alrededor del siglo V a.C. La revolución industrial en Gran Bretaña fue uno de los mayores cambios en la historia de la humanidad, ya que transformó la forma en que trabajamos y vivimos. Inició alrededor de 1760 y dio paso a la producción en masa, la mecanización y modernización de la industria. La Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 hasta 1945, fue el conflicto militar más grande de la historia, con más de 100 millones de personas movilizadas y un saldo de aproximadamente 50 millones de víctimas mortales. La Revolución Francesa, que tuvo lugar entre 1789 y 1799, fue un periodo de intensa actividad política y social en Francia que resultó en la abolición de la monarquía y la creación de la Primera República Francesa. La Guerra Fría, que duró desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, fue una tensa confrontación ideológica y política entre el bloque comunista liderado por la Unión Soviética y el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos. La peste negra, que afectó a Europa en el siglo XIV, fue una de las pandemias más mortales de la historia, causando la muerte de hasta un tercio de la población europea. La construcción de las pirámides de Egipto es una de las mayores hazañas de la ingeniería y la arquitectura de la historia. Se cree que la Gran Pirámide de Giza fue construida alrededor del año 2560 a.C. y es la estructura más grande de las tres pirámides de Giza. La invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg en el siglo XV fue un avance tecnológico que cambió la forma en que la información y la cultura se distribuyen y se comparten en todo el mundo. La Revolución Rusa, que tuvo lugar en 1917, fue un evento que transformó la política, la cultura y la sociedad de Rusia. La revolución llevó al poder al Partido Comunista y dio lugar a la creación de la Unión Soviética. La caída del Imperio Romano de Occidente en 476 d.C. marcó el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media en Europa. Fue un evento que cambió el curso de la historia y tuvo un impacto duradero en la cultura y la sociedad europeas. La llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 fue un evento que cambió para siempre el curso de la historia mundial y abrió una nueva área de exploración y colonización en el continente americano. La revolución industrial también tuvo su impacto significativo en la agricultura, la industria textil y la energía. La invención del motor de combustión interna y la llegada de la electricidad transformaron la forma en que producimos y consumimos energía. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945 fue un hito importante en la historia mundial, ya que proporcionó un foro para la resolución pacífica de conflictos internacionales y promovió la cooperación y el diálogo entre las naciones. La invención del teléfono en 1876 por Alexander Graham Bell fue un momento clave en la historia de las comunicaciones y cambió para siempre la forma en que nos comunicamos y nos conectamos. El Imperio Mongol, que se extendió desde Asia Oriental hasta Europa del Este, fue uno de los imperios más grandes de la historia, gobernando un territorio que abarcaba más de 24 millones de kilómetros cuadrados. La batalla de Waterloo en 1815 fue un punto de inflexión en la historia europea y puso fin al intento de Napoleón Bonaparte de establecer un imperio en Europa. La caída del Muro de Berlín en 1989 fue un momento clave en la historia contemporánea y marcó el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era en la política internacional. La revolución industrial también tuvo impacto significativo en la medicina, con la invención de la vacuna contra la viruela y el descubrimiento de la penicilina en 1928 por Alexander Fleming, que revolucionó el tratamiento de enfermedades infecciosas. La conquista del Imperio Inca por parte de los españoles, liderados por Francisco Pizarro en 1532, fue uno de los eventos más significativos en la historia de América del Sur y marcó el inicio de la colonización española en la región. La revolución industrial también cambió la forma en que la sociedad veía el trabajo y la propiedad.
La propiedad privada y la libre empresa se convirtieron en valores fundamentales de la economía, lo que llevó a la creación de la sociedad moderna. La construcción de las pirámides de Egipto, que comenzó alrededor del año 2600 a.C., es considerada uno de los mayores logros arquitectónicos de la antigüedad y sigue siendo un misterio para los arqueólogos y científicos modernos. La conquista de América por parte de los europeos, que comenzó en el siglo XV y tuvo un impacto significativo en la población y la cultura de las Américas, es uno de los eventos más significativos de la historia mundial. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin de la Guerra Fría y el comienzo de una nueva era en la política y cultura mundial. La revolución industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII transformó la economía y la sociedad europea y fue un catalizador para el surgimiento de la economía global moderna. La peste negra, que se propagó por toda Europa en el siglo XIV y mató a millones de personas, tuvo un impacto duradero en la demografía y la cultura de la región. El surgimiento del Imperio Mongol en el siglo XIII y su expansión a través de Asia y Europa fue uno de los mayores logros militares de la historia y tuvo un impacto significativo en la política y la cultura de la región. La revolución industrial en los Estados Unidos en el siglo XIX fue uno de los factores clave en el ascenso de los Estados Unidos como una de las principales potencias económicas y políticas del mundo. La creación de la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial fue un intento de mantener la paz y la estabilidad en el mundo después de una de las guerras más devastadoras de la historia. La invención del teléfono por Alexander Graham Bell en 1876 revolucionó las comunicaciones y cambió la forma en que la gente se comunica y se relaciona entre sí. La Revolución Rusa de 1917, que llevó al poder al Partido Comunista y la creación de la Unión Soviética, tuvo un impacto significativo en la política y la cultura mundial y fue un catalizador para el surgimiento de la Guerra Fría. La Guerra de los 100 Años, entre 1337 y 1453, entre Francia e Inglaterra, fue una de las guerras más largas y costosas de la historia europea y tuvo un impacto significativo en la política y la cultura de ambos países. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo marcó el final de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media en Europa. La Revolución Francesa, que tuvo lugar entre 1789 y 1799, transformó radicalmente la sociedad francesa y tuvo un impacto duradero en la política y la cultura europeas. La llegada del hombre a la Luna en 1969 fue uno de los mayores logros tecnológicos de la humanidad y abrió una nueva era en la exploración espacial. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos más mortales de la historia, con más de 60 millones de personas muertas. La guerra tuvo un impacto significativo en la política y la cultura del mundo entero. La conquista de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453 marcó el final del Imperio Romano de Oriente y la caída de uno de los centros culturales y económicos más importantes de la Edad Media. La Revolución Francesa, que comenzó en 1789 y duró una década, fue un evento clave en la historia moderna de Europa y tuvo un impacto duradero en la política y cultura mundial. El Holocausto, la persecución y exterminio sistemático de 6 millones de judíos por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial es uno de los episodios más oscuros de la historia mundial y tuvo un impacto duradero en la cultura y la política global. La revolución industrial en Japón a finales del siglo XIX y principios del siglo XX transformó la economía y la sociedad japonesa y fue un factor clave en el surgimiento de Japón como potencia económica y militar. La construcción del Canal de Panamá, que se completó en 1914, fue un logro de ingeniería impresionante que transformó el comercio y la economía global al permitir un acceso más fácil entre los océanos Atlántico y Pacífico. La caída del Imperio Romano en el siglo V marcó el final de una de las civilizaciones más importantes de la historia y el comienzo de la Edad Media.
La revolución industrial en China a finales del siglo XX transformó la economía y la sociedad china y llevó a China a convertirse en una de las principales potencias económicas del mundo. El surgimiento de la Unión Europea a partir de la década de 1950 fue un intento de unificar políticamente y económicamente Europa después de siglos de conflictos y guerras. La creación del alfabeto por parte de los antiguos fenicios en el siglo XI a.C. fue un hito importante en la historia de la comunicación y la escritura. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que duró desde 1775 hasta 1783, llevó a la creación de una de las naciones más influyentes y poderosas del mundo moderno. La revolución industrial en Gran Bretaña en el siglo XVIII transformó la economía y la sociedad británica y llevó a la expansión del comercio y la tecnología en todo el mundo. La construcción de las pirámides de Giza en el antiguo Egipto en el siglo XXVI a.C. es un logro impresionante de la arquitectura y la ingeniería que sigue siendo un misterio en muchos aspectos. La creación de la Liga de las Naciones en 1920 fue un intento de mantener la paz mundial después de la Primera Guerra Mundial, pero tuvo poco éxito en prevenir la Segunda Guerra Mundial. La creación del Imperio Británico en el siglo XVIII llevó a la colonización de muchas partes del mundo, incluyendo América del Norte, Australia y la India. La construcción de la Torre Eiffel en París en 1889 fue un hito importante en la historia de la arquitectura y se convirtió en un símbolo icónico de la ciudad de París. La conquista de Inglaterra por los normandos en 1066 llevó a la creación de un nuevo sistema político y cultural en Inglaterra que tuvo un impacto duradero en la historia de Europa. La Guerra de los 30 años, que duró desde 1618 hasta 1648, fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia europea y llevó a cambios significativos en la política y la cultura de Europa. La creación del primer motor de combustión interna por parte de Nicolaus Otto en 1876 fue un hito importante en la historia de la tecnología y llevó a la creación de muchos otros motores importantes. La Guerra de los 7 Años, que duró desde 1756 hasta 1763, fue uno de los conflictos más importantes de la historia europea y llevó a cambios significativos en la política y cultura de Europa. La creación del primer avión de los hermanos Wright en 1903 fue un hito importante en la historia de la tecnología y llevó a la creación de la industria de la aviación.